Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta. Estamos con Roberto Lener Santander. Él es un académico de larga data en la Universidad de Antofagasta, es el director del Instituto de Antropología, es magíster y hemos venido conversando sobre, primero, la parte etnográfica, un poco la parte lingüística, y ahora en este segundo bloque quisiera yo aterrizar en el tema de la identidad. Primero, hemos hablado del Kunza. El Kunza en el contexto de las otras lenguas, quechua y aymara, por ejemplo. Entiendo que había una tercera que me gustaría que tú le enseñaras a nuestros amigas y amigos. Sí. En estas investigaciones, digamos, del Kunza, fundamentalmente, que también he investigado un poco la presencia del quechua en la segunda región. De hecho, publiqué un libro sobre toponimia quechua, tengo otro libro sobre toponimia Kunza. Entonces, estas investigaciones de repente las comencé digamos, a encontrar materiales que no correspondían ni al quechua, ni al Kunza, ni a la aymara. Y buscando por aquí y por allá, encontré que en la segunda región, en el sector de Caspana, hay una serie de topónimos que pertenecen a la lengua puquina. ¿Y qué cosa es el puquina? El puquina es una lengua indígena que durante el siglo XVI, de dominación española, qué sé yo, el puquina era la tercera lengua en el Perú, en importancia, primero el quechua, luego la aymara y después el puquina. Y repentinamente, después del siglo XVI, XVII, XVIII, esa lengua prácticamente como que se fue extinguiendo. Se hablaba en el sur del Perú y también un poco en las orillas del lago Titicaca. Y por eso yo postulo que posiblemente esa lengua haya sido la lengua que se habló en Tiahuanaco. Falta todavía darle más vuelta al asunto, pero también en Antofagasta hemos encontrado rastros de esta lengua. Digamos que en contexto, el Kunza, por lo menos lo que yo he leído de Lepage, que tiene toda una escuela ahí de seguidores, 8.000 años hacia atrás. Posiblemente. Porque hay expresiones de cultura de piedra, líticas, claro, ¿verdad? Sí, entonces, no. Esa gente hablaba, esa gente se comunicaba. El paleolítico atacameño, llamémoslo así, comenzó hace 11.000 años atrás. Pues. Exactamente, ese era el punto que yo quería marcar. 11.000 años atrás. Ahora, yo no estoy afirmando que en lo que hablaban esas bandas de cazadores que se establecieron, que se llevan en diferentes lugares, y que se han encontrado talleres líticos donde hacían las puntas de lanza, de flecha, todo lo demás. Pero yo no estoy asegurando que ellos hablan el Kunza, pero es posible, es posible. ¿Por qué? Porque no se conoce que otro grupo indígena importante se haya entrometido en esta región. Porque cada vez que un grupo entra en otro territorio, va dejando las huellas. ¿Y cuáles son las huellas más visibles? No solamente algún, digamos, geoglifos y otras pictoglifos y todo, sino también la lengua, a través de los nombres. Y no hay ninguna otra lengua, como te digo, que pueda competir con el Kunza en ese aspecto. Entonces, podríamos señalar que el Kunza es la lengua más antigua de la segunda. Hemos hablado, además de tu palabra se desprende que eran grupos, o sea, tampoco eran grupos que les permitían cierto sentido utilitarista, ¿verdad? Que les pudiera permitir cazar y que pudieran todos vivir tranquilamente de lo que cazaban. Claro. También tenían estructuras habitacionales que estaban dispersas en torno a los lugares donde estaba el agua y donde estaba la casa, por supuesto. Claro, en un principio campamentos, eran campamentos. Y para precisar más todavía el contexto histórico, a la llegada de los españoles a la zona, ¿verdad? 1500, 1600, el Kunza se hablaba en plenitud. Sí. 1536 llegó Diego de Almagro y en 1540 llegó Pedro Valdivia. Y después, en 1542, se firmó la paz entre España y los caciques atacameños. Y existe el documento. Existe el documento donde aparecen los nombres de los caciques atacameños y varios de esos nombres son nombres, digamos, en lengua Kunza. Ahora, entonces, tenemos evidencia lingüística documental del siglo XVI, 1542 más o menos, no, 1552, de la lengua Kunza. ¿Cuándo empieza? Porque la lengua Kunza no desaparece por una
transculturización. Ahí hubo un acto de fuerza de parte de la cultura española que fue bastante enérgica, ¿verdad? Lo que pasa, la cultura atacameña, yo siempre digo, cuando voy al interior, qué sé yo digo aquí, lo que estamos enfrentando es la síntesis de varios miles de años. Hay una síntesis, ciertamente, entre la cultura atacameña y Tiahuanaco. De repente todos estos encuentros, o sea, digamos, todos estos hallazgos que se han hecho de entierros con oro, con plata, con todo un ajuar que se llama, digamos, de algunas momias, pertenecen a rituales que vienen de Tiahuanaco e influyen en el mundo atacameño. Entonces, el primer influjo grande que tuvo el mundo atacameño, Tiahuanaco. Yo en la lengua no he podido detectar nada, excepto, digamos, esto de la Puquina que te decía. Después, España. Y Tiahuanaco no influyó, Tiahuanaco no influyó a lo mejor con su lengua. Después viene el mundo inca. La administración inca duró 70 años. Muy poco. Muy poco, 70 años. Pero en 70 años ellos sembraron también toda la segunda región, llegaron hasta la costa con nombres en quechua. Y paralelamente, mientras estaban los incas, los atacameños seguían hablando el kunza. En tercer lugar, España. Llega la administración española, entonces tenemos el kunza de los atacameños, el quechua del imperio inca, el español de la administración española y después, digamos, la república. Ahora, hay 4 momentos y los atacameños de hoy día son el resultado de esos 4 momentos. Las crónicas de Vivar dan cuenta de que la relación primaria con los españoles del pueblo kunza no fue nada de dadivosa, ¿no? Claro, no, sí hubo bastante enfrentamiento. En el Pucará de Quito, ahí hay un bosque que todavía se llama el Bosque de las Cabezas. Claro, sí, ahí lo llaman porque ahí decapitaron a una docena de caciques atacameños después de la batalla que hubo ahí en el Pucará. En el Pucará. Claro. Entonces, eso es lo que va marcando la declinación de una lengua. Aquí yo quiero contarte una experiencia y me gustaría pedir tu comentario. Tú sabes, yo fui alcalde de Calama y yo he tenido siempre una relación maravillosa con los pueblos andinos. Y de hecho me llaman mi pariente, me dicen pariente. Y cuando yo voy a la limpia de canales en Toconce o en Caspana, el Puri Camani hace una oración. Poca gente puede acceder a esa ceremonia, que es cuando ya termina la limpia de canales y sueltan el agua y empieza el nuevo ciclo, la nueva vida, el nuevo año. Claro. Y yo le preguntaba a mi amigo Puri Camani, ¿qué estás orando? Y él decía, estoy haciendo la oración del agua. Y entonces le decía, ¿pero qué dice? Dime lo que dice. Ah, no, me dice, si yo no sé lo que digo. Claro. Porque me la enseñó mi abuelo. Claro. Pero yo ya perdí ¿Qué lengua será esa? El kunza, ciertamente. Ciertamente, ¿no? Pero ya hay un caso de unos documentos, digamos, de unas canciones que grabé en el interior y que grabé allá en Caspana y que son de una lengua absolutamente extraña. Nada que posiblemente sea una canción en puquina, pero yo mandé ese documento a Bolivia, qué sé yo. Ahí está un caballero, como se llama, bastante conocido en el mundo lingüístico, se me olvidó en este momento. ¿Cómo se llama? Y no me contestó. Pero bueno, eso es lo más insólito. Ahora, lo que se canta en la limpia canal es el talatur. El talatur yo lo entiendo más o menos. Talatur, que ellos no lo entienden. El talatur ellos no lo entienden. Cantan el talatur, que es impresionante escucharlo la vez primera que lo escuché. Oye, se me erizaban el cabello cuando tenía cabello en aquellos tiempos. Entonces... Esa es otra pregunta que me gustaría hacerte. Me llama la atención la cadencia en el que ellos expresan. Tú hablaste recién de lo que yo interpreto como una cierta letanía, ¿verdad? Sí, muy, muy repetitivo, así, ¿eh? Es monótono si tú quieres, pero en el fondo va expresando un sentir de la gente en una situación, porque la limpia de canales, ciertamente, en los tiempos clásicos, no era la limpia de canales que es hoy día, que donde ya llegan, la filman, que esto, que lo otro, hay toda una intromisión externa y ellos como que se sienten un poco obligados a actuar. La limpia de canales es un ritual absolutamente sagrado, importante. Pero si ¿quién es lo más importante para los atacameños? El agua, ciertamente. Puri es agua, qué sé yo. Entonces,
Zaire, que también en el Talátur sale la palabra Zaire, Zairina, que significa lluvia. Entonces, esa es la ceremonia más importante para ellos, tener el agua. ¿Por qué? Yo te dije hace un momento atrás, el agua marca la diferencia, la vida y la muerte, para los humanos, para los animales, para las plantas, para las cosechas. Entonces, es el gran ceremonial de los, es como decir, no sé, a los cristianos el gran ceremonial, por un lado, es la Pascua de Resurrección, que sé yo. San Pedro y San Pablo, es lo mismo. Claro. Pero es lo mismo, porque ahí yo también siento, una vez yo conversé con el Puricamani también y le dije, ¿qué estamos celebrando? No sé, él me decía San Pedro y San Pablo. Una conversación un poquitito más, sí. ya con un traguito encima. ¿Qué estamos celebrando? San Pedro y San Pablo. Dime la verdad, le digo yo. Entonces él me dice, estamos celebrando que el sol vuelve a nosotros, regresa. Eso es lo que estamos... Pero ese es el conocimiento ancestral, ¿verdad? Claro, que está traslapado, porque San Pedro y San Pablo coincide con las épocas solsticiales. Lo que de alguna manera también sucede en algunas religiones, que se celebra una cosa, pero en el fondo hay otra verdad. Otro simbolismo. Claro. Digamos, lo que hay de repente en la misma fiesta de San Pedro y San Pablo, en Canadá, sale el bailarín que va adelante, y el bailarín es el achachi. Y el achachi no tiene nada que ver con el cristianismo. El achachi es parte de la cultura tacameña, es un diablo, es un demonio, es un tipo que los niños, digamos, le tienen miedo a todo lo demás, pero él participa de ahí. Entonces, eso es, digamos, la mezcla maravillosa que se va dando en nuestra América en general entre el cristianismo y las religiones, digamos, regionales. ¿Qué indígenas. piensa el director del Instituto de Antropología cuando algunos de nuestros geoglifos son visitados por imbéciles que le pasan con jeep por encima? O esos que le ponen, aquí estuvo Juan, donde hay un petroglifo que tiene 3.000 años. Es la barbarie, pues, que de repente es lamentable. Eso no lo hace una persona adulta, en primer lugar. Eso no lo hace una persona que tenga alguna cultura, por otra parte. Pero generalmente los jóvenes están muy mal orientados. Lo que le pasó a estos jóvenes en el Perú, pues, los pescaron allá. Y después, digamos, alguien dijo por ahí llegando, bueno, son jóvenes, entonces, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que justificar un acto de esa naturaleza es injustificado. Ahora, a Roberto Lehner, también etnolingüista y director del Instituto de Antropología, ¿qué piensa de todo el tremendo patrimonio de pinturas rupestres que nosotros tenemos en el mundo, el mundo andino y desértico de la segunda región? Pregunta más directa, ¿hay un inventario, hay un estudio? Sí. ¿Dónde está? Claro. Bueno, nosotros tenemos un librito modesto que publicamos con el doctor Alejandro Augusto hace algunos años atrás. Me da la impresión que no te lo he regalado, lo tenemos por ahí. Entonces quedo en deuda en realidad con una serie de libros. Y hicimos, pero los vamos a mostrar. Sí, todos estos libros que estamos mencionando van a estar en este mismo programa. Estupendo. Entonces, el tema es que aquí tenemos una riqueza extraordinaria. Yo he leído algunos artículos de repente sobre algunos rastros, digamos, de pintura rupestre o grabados rupestres de Italia o de Alemania, que son pero apenas una cosa mínima, y hacen todo un tratado para mostrarlo. Y en Chile tenemos acá una riqueza que no nos damos cuenta lo que tenemos. Tenemos cosas, pero los geoglifos de Chukchuk, extraordinario. La pregunta... Extraordinario. Entonces, tenemos llena la región de manifestaciones culturales hechas en la piedra y en la tierra. La pregunta concreta es, ¿hay conciencia desde el punto de vista de la visión del arqueólogo, del antropólogo, del cientista social que trabaja en torno a este instituto? ¿Hay conciencia de la cultura desértica, en tu opinión? ¿Hay una identidad clara? ¿Llegan, por ejemplo, a la universidad personas que digan, encontré estos cacharros, o al revés, se llevan los cacharros? Claro. No, yo creo que no hay conciencia. Y eso
Yo creo que los adultos de hoy día que no tienen conciencia no tienen la culpa que cuando niños no les enseñaron nada. A mí me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que los contenidos culturales de la segunda región, y no solamente aquellos que pertenecen al mundo de la arqueología, la antropología, que son cosas muy interesantes, pero también incluyamos la pampa salitrera, la cultura de los changos en la costa, que es otra cultura pero extraordinaria. Yo creo que todo eso constituye parte de la herencia de nuestro norte. Yo no sé, y no quiero hacer una afirmación gratuita, pero si alguien me va a escuchar, que realmente diga, yo no sé si eso se enseña en la enseñanza básica, media, si en algún momento hay alguna unidad que recoja los valores de nuestra tierra. Y digo nuestra tierra, yo no nací acá, pero ya la llevo tan adentro que es mi tierra, y yo peleo por ella. Entonces digo, aquí nos estamos farreando, tenemos un patrimonio extraordinario. Entonces, si los niños no conocen ese patrimonio, ¿cómo lo van a valorar? Roberto, nos queda poco tiempo, de tal manera que no quisiera dejar de darle una pasada a la cultura costera, changa, como camanchacos también le mencionan. También. Haznos una reflexión de lo que tú quisieras aportar sobre ese punto. O sea, el interés es bastante cercano porque nosotros en el instituto tenemos una bodega, voy a decir que es una palabra no científica, no es un depósito, es una bodega en estos momentos, con aproximadamente unos 25.000 o 30.000 objetos de los changos, la cultura chango. La cultura chango también lleva aquí en la costa 11.000 años. Está probado por radiocarbono, por termoluminiscencia, por todos los métodos científicos. Y lleva 11.000 años en la costa. Entonces, también ellos tienen algo que decir. Las voces del pasado nos llegan a nosotros. ¿Y nos llegan a nosotros cómo? A través del mundo material. Sí, es una maravilla ver de repente, yo me asomo, yo no soy arqueólogo, pero me asomo y veo las cajas en las cuales están trabajando los colegas y hay cosas increíbles, pero realmente. Entonces, la oferta del rector de hacer un museo para meter las 25.000 o 30.000 piezas, en este momento tiene mayor sentido. Yo le dije al rector, si usted va a pasar a la historia, rector, va a ser porque va a ser el que construyó el museo arqueológico, etnográfico de la Universidad de Antofagasta. Ese museo se quiere construir frente al estadio, en el edificio de Angamo. Exacto. Es una maravillosa idea. Y en esto aprovechemos también de incentivar a los que toman decisiones. Hemos hecho una reflexión respecto de los programas educativos. La Secretaría Regional Ministerial de Educación tiene que tomar esa invitación y reflexionar. El director provincial de Educación seguramente lo van a recibir con gran entusiasmo. Pero, por ejemplo, la Intendencia Regional, el gobierno regional, los consejeros regionales, ¿qué llamado le harías tú en relación a financiar proyectos de investigación, proyectos que permitan construir el acervo cultural de un pueblo? Nosotros somos pueblo nortino sin cultura nortina, somos pueblo desértico sin cultura de desierto, somos cultura camanchaca sin cultura de ese aprovechamiento. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que no hemos sido capaces, digamos, de pelear por la cultura de este terruño. Yo el llamado que haría sería justamente que los proyectos productivos son re importantes para un país. Yo sé que nosotros estamos viviendo en Chile porque hay cobre, porque hay salmones, porque hay no sé qué otras cosas de exportación, madera y celulosa y todo lo demás. Pero la cultura, como decía Felipe Herrera hace 30, 40 años atrás, un gran digamos, político chileno, el desarrollo económico, si no va acompañado del desarrollo cultural, es acéfalo, va ciego, se va a caer en cualquier momento, no va para ninguna parte. Es vacío. Entonces, es vacío, absoluto. Entonces, yo siempre, digamos, pienso, me acuerdo lo que le leí una vez a Felipe Herrera, el desarrollo cultural tiene que ir aparejado con el desarrollo de las cosas materiales. Que ahora tenemos esto, lo otro, bueno, ¿y la cultura? ¿Qué lugar tiene la cultura en nuestra región? Pero cultura con letra mayúscula, no la cultura que aparece, digamos, en algunos casos, en algunos programas por ahí que llega a dar pena. Roberto, un llamado que yo le haría también al Consejo Superior de la Universidad y a su propio rector, mi buen amigo, el rector Loyola. En Santiago se hacen tantas escuelas de verano donde se enfatiza esto. Yo me pregunto si no será tiempo de que el único espacio universitario de la segunda región, donde está las ciencias sociales, gracias a Dios, vivas todavía, cosa que yo valoro siempre de la universidad,
Antofagasta. Me genera admiración el que todavía tenga, porque la Universidad del Norte eliminó todo, una tremenda tradición. Bueno, sí. tiene algo en el San Pedro de Atacama, en su museo, pero aquí tenemos un tremendo patrimonio en nuestra ciudad. Yo anhelo tener esos espacios y junto con eso anhelo ver, por ejemplo, las empresas mineras ayudando a tener escuelas de verano que sean un poco subsidiadas, porque tampoco la gente tiene tanto dinero para poder pagar. Pero si se tuviera que pagar un porcentaje, yo creo que sería una gran cosa. Sí, es una gran idea recuperar aquello que tuvimos alguna vez como Universidad de Chile, como te comentaba, y ahora Universidad de Antofagasta. Una escuela de verano se hace prácticamente con los mismos recursos humanos, con el mismo conocimiento que tiene la propia institución. Se invitan algunos personajes externos para complementar la cosa, se hacen reuniones, se dan conferencias, hay mesas redondas, es decir, digamos, una escuela de verano es una instancia importantísima para debatir lo que estamos conversando, la cultura regional, el rol de la cultura. Hagamos en la parte final de nuestra conversación, hagamos un recorrido, tal. Gran Museo Capdeville. Yo lo conozco. Una maravilla, una revista Taltalia que es una joya y que yo creo que necesita y merece apoyo. Están estudiando el sitio Los Bronces, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo más que tú? Bueno, ahí está el... Agustín Llagostera está con nosotros, que es arqueólogo. Yo, acuérdate que yo no soy arqueólogo, pero estoy un poco al tanto de lo que está haciendo, ¿no? Hay bastante actividad. De hecho, el instituto, o sea, el Instituto de Investigación Antropológica, tenemos convenios con Taltal, con el Museo Taltal, Museo Tocopilla, Museo María Elena, Museo Mejillones y con el Museo de la Biodiversidad acá que está en la portada. Estamos vinculados con todos ellos y le estamos dando asesoría, nos piden una cosa, nos piden otra cosa, estamos trabajando con ellos. Me parece muy activamente. Me parece maravilloso. Hay todo un espacio maravilloso también en Taltal, de ese espacio de pinturas rupestres que tampoco está tan estudiado ni hay tanta información como es el Médano, que debe ser un sitio de un potencial tremendo, debe ser una cosa increíble. Sí. Hace 3 años atrás estuve en el Médano. ¿Qué impresión te causó? Oye, es impresionante, digamos, en primer lugar, la dificultad para llegar ahí, porque nosotros subimos por la parte de atrás, nos fuimos a la montaña, bajamos, y no como al parecer lo hacían esta gente, digamos, los changos, que trepaban de frente por el de valle. mar a cerro. Claro, de mar a cerro. Y realmente es impresionante. Mi hijo tomó toda una serie de fotografías ahí, pero nos quedamos, como se dice en buen chileno, boquiabiertos. ¿Y por qué quiero hacer esta...? Sagrado, difícil de acceso. En mi opinión, ese era un lugar de iniciación, iniciático. Totalmente. Nacía el hombre. Totalmente. ¿Y por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, yo he estado en Toconce mirando un tremendo espacio de cultivo que tenía una fortificación a la entrada, 7 kilómetros, Patillón se llama, y después arriba otra fortificación. Y en un momento la empresa que tenía que pasar el acueducto simplemente le metió tractor y echó abajo una cultura milenaria. Entonces, no falta mucha cultura, desgraciadamente. Somos nortinos, somos hombres del desierto, mujeres del desierto, somos una cultura desértica, andina, pero no tenemos toda la identidad que quisiéramos y hay que aprovechar de construirla porque tenemos tanto patrimonio todavía por poner en valor, ¿no? Claro, lo que hay que hacer ahí es simplemente lo que hacen el gobierno norteamericano o los gobiernos estatales de Estados Unidos, en que cuando hay un trabajo de minería en algún sector, cualquier que sea el mineral, y hay restos, digamos, de culturas anteriores, inmediatamente la empresa que está trabajando ahí tiene que contratar 1 o 2 arqueólogos, y si hay gente viva que vive ahí, antropólogos. Obligación, la ley inmediatamente. Una comunidad vive acá y además tienen restos arqueológicos, un arqueólogo y un antropólogo. Si colegios quieren ir al instituto, si alguien quiere acceder a los libros, ¿dónde, cómo y con quién? Ir al instituto nomás, allá yo los atiendo, digamos, y les haré algún cariño, digamos, para que se lleven un libro que sea de recuerdo. Universidad Antofagasta, entrada principal, Instituto de Antropología. Sí, nos conocen ahí bastante bien, Instituto de Investigación Antropológica. Roberto, ha sido un gusto compartir esta conversación contigo. A su orden, senador.
como siempre. Un placer. Con ustedes, amigas y amigos, nos encontramos sobre cultura, sobre nuestra región, conversando la región. Hasta pronto.